Bueno, chicas, estuvimos viendo el otro día la periodización 400-500 manierismo, pero hemos incursionado en el 300, que es previo, ¿no es cierto?, este ingreso al, al Renacimiento, con el cambio, cómo va cambiando la imagen en menos de 200 años, cómo cambia la imagen, que ya se empieza a acelerar, ¿no?, esta concepción del hombre y del mundo. Partíamos de los íconos, que eran frontales, rígidos, con fondos dorados, no había paisajes en los fondos, como en este caso, ¿no es cierto?, el trabajo del dorado, que ahí había surgido el tema del dorado, cuando arribamos al 300, el denominado 300, que es la abreviatura de 1300, es la bisagra que va a introducirnos al Renacimiento. Se trabaja con pintura en vez del mosaico. Pietro Cavallini y Cimabue son los nombres que aparecen. Cimabue, el seudónimo de Ceni Bencivieni di Peppo Cimabue, nacido en Florencia, muerto en Pisa, y va a ser uno de los protagonistas del Trecento, con su famoso crucifijo, entre otras cosas. Y las dos escuelas que van a prevalecer son la de Florencia y la de Siena. La clase pasada vimos Florencia con todo el trabajo de Giotto. Esta es la Toscana, en una región tan pequeña, todo lo que surgió, digamos, para modificar el arte general, ¿no? El Trecento florentino, o sea, la escuela de Florencia, estaba encabezada por Giotto di Bondone. Él va a estar por el espacio, por el volumen, por la luz, por el naturalismo de la expresión. Es lo que más le importaba, empezar a mostrar expresiones en esa escala. O sea que vemos un cambio muy fuerte de lo que vemos del medioevo a, por ejemplo, esta obra de El Giotto. Este se supone que puede ser su retrato, no hay seguridad, y trabajó en mucho con murales, todavía con murales, pero con murales pintados, como por ejemplo en este caso en la iglesia de San Francisco en Asís, donde empieza a plantear sus cambios, lo que él piensa que debe ser diferente en la pintura, y la capilla, voy a desactivar, la capilla Scrovegni, que era quienes le encargaban, llamada también Capilla de Arena, en Padua. Él ha trabajado esta maravilla de obra aquí, ¿no? La adoración de los Reyes Magos, donde empieza a plantear el uso de su famoso azul, y el manejo de la perspectiva, además de lo que hemos estado hablando, de una manera todavía no metodológica. El beso de Judas, también en la misma capilla, donde hay un planteo de color muy importante, de expresiones en las caras, de situación, y la matanza de los inocentes, que también estuvimos hablando de la forma en la que trabajan las expresiones sobre todo y la perspectiva. Bueno, era revalorizar un poco lo que significó él como creador de la pintura moderna. Por supuesto que todo eso es valorado después del siglo XIX, porque tiene una innovación en la manera de pintar, el trabajo de la perspectiva y lo que tiene que ver con la relación al espacio. También tuvo la relación con Dante, que ya lo hablamos, con toda esta cuestión de el surgimiento en este siglo, del 1300, de los grandes de la literatura italiana, ¿no? Y además, como buen casi renacentista, eran personajes que recién en el Renacimiento el artista va a tener nombre propio, nombre como artista, protagonismo, ¿no? Antes era anónimo y luego no eran tan anónimos como Giotto, pero de todos modos eran considerados como artesanos, ¿no? Todavía un poco. Recién aquí en esta época vamos a valorarlo como artista. Y también entonces ejercía en la arquitectura. Este es el campanile, que él no lo va a terminar de ver construido total, va a morir antes, pero este es el campanile de la Santa María del Fiore. Por esa razón también hablamos de que está ligado a la historia de la ciudad, que es Florencia. Así como en el 300 Sienes, que es lo que vamos a ver ahora, la escuela de Siena,
agrupaba a estos pintores establecidos en todo el Trecento, y la Escuela de Siena viene de una ciudad que era, competía con Florencia, ¿no es cierto? Finalmente Florencia va a prevalecer sobre Siena, pero están en la misma espacio geográfico, y van a ser rivales, y va a tener también sus artistas preferidos dentro de lo que es esta escuela de sienesa. Va a promover el viejo estilo, o sea, el arte bizantino, ahora, que finalmente después que en el desarrollo se va a conocer como gótico internacional, o sea, una continuidad del gótico que se va a llamar internacional porque se va a expandir, no va a ser tan cerrado como los góticos que vimos en plena Edad Media, pero ellos van a seguir insistiendo, por eso ponemos primero Giotto para realmente ver cuál es el cambio que produjo Giotto y cómo la escuela sienesa se quedó todavía con este criterio un poquito todavía sobre lo anterior, lo bizantino. Esta obra es de Pietro Lorenzetti, y Siena es una localidad que, bueno, tiene un valor histórico muy importante, tuvo su máximo esplendor entre el siglo XIII y el siglo XIV, era una potencia política y económica, y como les dije, rivalizaba con Florencia, hasta que finalmente Florencia se le va a imponer. Está en la misma región, aquí de la Toscana, esta que está marcada allí, y aquí vemos que estaban ahí al toque, Firenze y ahí Siena, o Florencia y Siena, también están cerca Lucca, que también eran lugares y Pisa, lugares de desarrollo artístico. Una imagen típica de Siena, donde podemos ver perfectamente bien cómo este campanile, ¿no? De su Duomo se transforma en algo diferente. Lo mismo le pasa un poquito a la Santa María dei Fiori. Fue la primera ciudad en Italia que cerró su centro histórico a los coches, por eso lo protegió, y en 1995 es declarada Patrimonio de la Humanidad, por una serie de cuestiones que vemos ahora, dos cositas de Siena, como para poder entender también el desarrollo de estos pintores en esta escuela de Siena. Se dice que fue fundada por Senio, hijo de Remo, que Remo saben, era uno de los fundadores de Roma. Tuvo un asentamiento etrusco primero, después romano, fue un importante centro en toda esta zona de la Longobardía, y conquistada por Carlomagno, ¿se acuerdan que lo vimos el año pasado? Fue ciudad libre, se enfrentó a Florencia, extendió sus dominios, llegó a tener un tercio de la Toscana, de esa provincia que vimos recién, pero la peste famosa, esta peste que llegó en 1348, la retrotrajo para atrás. Ustedes saben que a Florencia también le hizo perder prácticamente de 100.000 habitantes a 9.000, le hizo perder la mayoría de sus habitantes. En 1524, o sea, ahí nomás del Renacimiento, fue conquistado por los españoles, le ceden a Cosme I de Toscana, y desde entonces sigue siendo un gran ducado hasta que se unifica Italia en 1859. 4 elementos de esta época, de la época que estamos estudiando. El palazzo que siguen hoy en día son los que visitan los turistas. El palazzo público se encuentra en la Piazza del Campo, la Plaza del Campo. Se construyó en 1297, o sea, ya empieza el Trecento, ahí donde se construye, es de estilo gótico, se puede ver con las ventanas, ¿no es cierto?, estos arcos ojivales, y actualmente es la sede del ayuntamiento o de la municipalidad. Tiene trabajada con mármol blanco y ladrillo que hace que contraste, y en el ángulo está la Torre del Mancha. Aquí vemos esto que decimos, el mármol blanco aquí y el resto todo el ladrillo, con una torre muy típica de lo que es el tipo de arquitectura sienesa, le llamamos así, ¿no? Fíjense que hasta le dio el nombre a los colores también. El color siena es el color de este marrón anaranjadizo, ¿no? Está el cieno natural y el cieno sombra, el cieno tostado, como colores fabricados, ¿no? Por eso también eso es lo que le da también el valor al patrimonial a la ciudad, ¿no? Que tiene un colorido parejo. Aquí vemos una vista de ese mismo palacio, hecho iniciado en 1297 desde la Piazza del Campo. El otro elemento, la Plaza del Campo, es una de las más lindas, y tiene lo más característico es la forma que tiene, y con esos, esta forma, ¿no?, de concha, y con todo este desarrollo de los desagües con ese desnivel, y es muy particular, es muy adaptada al lugar, pero a su vez muy particular, rodeada de los edificios, y aquí se produce ese famoso espectáculo de
las carreras medievales, se recrean las carreras medievales que son tan conocidas. Ahí vemos otra imagen, como el entorno rodea y da un colorido súper parejo, súper parecido. Aquí está el campanile, también desarrollado en el Trecento. La Plaza Salimbeni, que también es un palacio del siglo XIV, en este momento aloja las oficinas de un banco, de una banca, la banca más antigua, precisamente porque estos lugares estaban desarrollados económicamente de manera muy importante hasta la peste y hasta la caída de Constantinopla, y bueno, desarrollaban estos comercios. Era de una familia muy comerciante, muy conocida. Fue un palacio construido en el XIV, remodelado en el siglo XIX, o sea, en el 1800, y renovado por el arquitecto Sadolini en el siglo XX. O sea que son lugares históricos que nos tratan de seguir manteniendo todo lo posible. Aquí vemos el Duomo, con esta manufactura absolutamente gótica, ¿no? Gótica internacional, como se dice, el rosetón reemplazado. El Duomo fue construido inicialmente en el 1150, en 1284 se lo revistió y se hizo la fachada. El campanario es del siglo XIII, o sea, ya de 1400, y querían tener, con su Duomo, querían ser, que fuera la catedral más importante de toda Italia, ¿no? De toda la zona, que no es Italia como país todavía. Sin embargo, esta foto la puse ex profeso. La catedral se terminó en 1263 por Pisano, y es una fase final del gótico ya, ¿no? Pero fíjense cómo en este entorno tan parejo y tan parejo en color, cómo desentona totalmente el campanile con toda la iglesia, ¿no? Desentona en el sentido de que querían marcar algo diferente y lo han logrado, evidentemente. La fachada bien gótica y el campanile también con bastante similitud en algunos aspectos estilísticos a la que va a tener después Florencia, que finalmente aplastó a esta ciudad en el sentido prioritario, ¿no? que resultó. Este Duomo tiene, lo traemos a colación porque vamos a ver la obra hoy de un par de artistas del 300 y nada más, ya después nos vamos al 480. El púlpito está hecho por Nicola Pisano y su hijo Giovanni, que lo vimos la clase pasada también con algunas obras en relación a Giotto. Empiezan también a hacer un cambio en la escultura. Y hay muchas obras de Andrea Bregno, de Donatello, hay un San Juan Bautista, de Jacopo de la Quercia, han diseñado el altar mayor, y la obra de San Pedro y San Pablo debido a Miguel Ángel, una obra de Miguel Ángel. Y tiene un museo, todas esas obras han ido a parar a un museo de la Ópera Metropolitana del Duomo para que no estén dentro de la catedral. Entre las obras más importantes que tiene el Duomo está la Maestà, que es la de Duccio Boninsegna, que va a ser el artista que vamos a ver hoy. Este es el púlpito de los Pisano, muy elaborado también todavía, con el arco trilobado, por ejemplo, bien del gótico tardío, estamos en 300, y esto es lo que va a hacer Miguel Ángel, es a posteriori, por supuesto, Miguel Ángel es del 1500, pero lo elaboró para este Duomo, ¿no? Esta es una de las estatuas, San Pedro y San Pablo, este es de San Pablo, con toda la fuerza, ya la diferencia que va a tener Miguel Ángel en esto, ¿no? Y la Maestà de Duccio di Buoninsegna, que es del 1308, que va a ser el artista que vamos a ver, que es un conjunto elaborado. Les traje esta otra obra de Ambrogio Lorenzetti, que se llama Alegoría del buen y del mal gobierno, precisamente por este desarrollo que tienen las ciudades, sobre todo en esta época, y que después en el Renacimiento van a seguir haciéndolo, en relación a la construcción, y todas querían hacer sus duomos y hacer sus logias y hacer sus palacios, porque empiezan a ser ciudades ricas, poderosas, y estos comerciantes que después van a ser los mecenas, pero muchos de ellos que no son los más famosos como los Medici, pero hay muchos comerciantes importantes, ricos, que desarrollan arquitecturas. Ambrogio Lorenzetti hacía esta obra, un fresco, la alegoría del buen y del mal gobierno. ¿Por qué? Porque está en Siena, está en el Palazzo Público que estábamos viendo recién de Siena, y hace este detalle. Esta es una obra mayor, es un
fresco, pero el detalle es de cómo están estos obreros trabajando, y fíjense qué detallista que es, que cómo marca las herramientas, cómo hacían estos andamios, ¿no? Por eso van quedando después los huecos a medida que van colocando estas cosas, cómo trasladan las mezclas, cómo van haciendo todo el trabajo, ¿no? Por eso ese es el valor que tiene esta pintura, como estamos hablando de cómo se desarrolló Siena y esta sociedad que viene a ser, ha cambiado su economía, ha sido próspera. Justamente Lorenzetti, que es uno de los pintores de la escuela de Buoninsegna, arma esta obra, que eso es lo interesante. Las ciudades estas querían, precisamente por su desarrollo financiero, querían prevalecer sobre las otras, eran competitivas, eran rivales. Bueno, este palazzo público que habíamos visto, mitad mármol, mitad ladrillo, tiene, bueno, vimos el detalle recién de esta torre, que querían justamente estar a la altura de lo que había desarrollado Florencia también por su lado. Estos artistas del Trecento se empiezan a separar de los problemas técnicos, de las proporciones, de la estilización, y ellos siguen trabajando con esto de que utilizan todavía los fondos dorados y una gama de colores bastante propia de cada uno. Se puede decir que sus obras en general tienen un grado de lirismo, que vamos a ver ahora las obras de ellos, y la producción del Trecento, de la escuela sienesa, la vamos a encontrar hasta el 1650, una producción muy armada desde el 1251 al 1650, o sea que tiene una influencia importante como escuela, ¿no? Como escuela general, la de Florencia y la de Siena. Después, cuando aparezca el Renacimiento, vamos a ver la escuela veneciana. Los artistas más importantes y contemporáneos a Giotto es Duccio Buoninsegna, del que estuvimos hablando. Con él inicia la escuela de Siena, y el otro representante, Simone Martini, que son los dos que vamos a ver hoy. Son los dos trabajadores directos de la escuela de Siena. Uno es contemporáneo del Giotto, el otro va a ser precursor del estilo internacional. La belleza en las líneas, sobre todo, la representación del movimiento, las figuras elegantes, refinadas. Se decía que esta escuela era más intelectualizada que la de Florencia, que era como más, digamos, más expresiva, ¿no? Es una pintura idealizada la que utilizan, y tienen gusto por lo decorativo. Duccio di Buoninsegna, nacido en 1255 o 60 en la misma Siena, muerto en 1318-19, también en la misma Siena, se supone que fue el más influyente de su tiempo. Perteneció a lo que se llama el estilo gótico internacional, la escuela sienesa o el Trecento. Es el primero destacado, y junto con Simone Martini y los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti, que es una de las obras que vimos, es de Pietro Lorenzetti. No es muy abundante su producción, pero lo que se ha conservado es la Madonna Rucellai, que se la hizo para Santa María Novella y está en los Uffizi en Florencia, fíjense, de un sienés, al final la obra está en Florencia, y la Maestra para la Catedral de Siena, que se la considera su obra maestra. Ya al toque vamos a ver esto. Esta es la Madonna Rucellai, fíjense cómo, a diferencia de Giotto, este pintor sigue todavía la escuela un poco de lo anterior, de lo bizantino. Ellos quieren mantener ese estilo. Al mismo tiempo Giotto está haciendo otra cosa. La escuela florentina se maneja de otro modo, como tan cerquita, a 60 kilómetros una de la otra, sin embargo desarrollan estilos diferentes. La pintura sigue siendo con oro, es pintura al oro y temple sobre madera. Esta es de 1285, o sea, del final del siglo II, del 1200, vamos a entrar al 300. Es grande, 450 por 290, y está en los Uffizi. Fíjense cómo, bueno, tiene esos gestos, la importancia, de acá les he puesto un poquito de detalle, hacen estas borduras incluyendo los apóstoles, ¿no es cierto? En cada uno de estos lugares hacen retrato, el fondo dorado, y donde está muy marcada el avance, digamos, como escuela del pintor, es en el desarrollo de los paños, en la expresión de la cara de la Virgen, en este desarrollo de la bordura dorada, ¿no? El uso del oro de parte de Duccio representaba
por un lado la santidad de la familia, Ruchelay, que eran los que habían encargado, y del reino ultraterreno que ellos habitan. Los medallones son los retratos de apóstoles, profetas y santos, como dijimos, y aquí vemos, por ejemplo, la influencia de Cimahue. Se supone que es importante porque el estilo de cómo trabaja el niño con la Virgen. Ducho había sido discípulo de Cimahue, que vimos recién, pero este ondulado que tiene es muy llamativo, el ondulado del manto, del borde del manto, de este borde en oro, que lo vemos completo aquí. Ese ondulado, esa línea tan marcada, fíjense que llega hasta aquí abajo, va recorriendo toda la pintura, y el color oscuro del manto hace que le dé una calidez diferente. Además también donde está sentada el trono de la Virgen, que está visto de costado y de frente al mismo tiempo, lo cual habla de una intención de cambio, ¿no? De una intención estilística de cambio. Por esa razón Ducho se lo considera ya parte del avance previo al Renacimiento. Los ángeles, en cambio, están como sueltos, allí están, dice, como arrodillados unos sobre otros, no tiene profundidad, porque a Ducho no le interesaba el trabajo de la profundidad, sino del color. Fíjense acá cómo termina el manto y cómo este sistema hace que esté buscando precisamente esto de darle la tridimensión, ¿no? a este elemento. Todavía no lo logra del todo, pero esta es su primera obra. Aquí tienen un poquito el detalle de lo que va a ser la obra. Es una ciudad que en ese momento está en pleno apogeo económico, y esos burgueses van a ser los mecenas que van a encargar obra. La otra obra de la que hablamos de Ducho de Boninsegna es esta gran obra, La Maestà, que tiene un frente y un anverso y un reverso. Son estas dos. La parte frontal, que es esta, el anverso, está dividida en tres partes, que sería el gran panel principal, que es esto, ¿no? Donde está la Virgen entronizada con el niño, rodeada de ángeles santos, que ahora lo vamos a ver. La franja superior, que está decorada con los últimos años de la vida de la Virgen, y la inferior, o predela, que se llama en todo este tipo de retablos, la predela es la parte de abajo, con escenas de la infancia de Cristo. La parte del reverso, que es esta, digamos, la parte de atrás, tiene escenas de la Pasión de Cristo, donde se puede ver un tratamiento muy realista de todo lo que él ha pintado aquí. Está separada y ahora lo vamos a ver. Fíjense qué tamaño, qué cantidad de obra que hay aquí, en una sola obra, la cantidad de obra que hay. Este sería el anverso, o sea, la parte de frente, todo lo que lo hemos estado viendo recién, el panel central, el ático y la predela de abajo. Y vamos a ver ahora el detalle. Pintura en oro y el temple sobre tabla de madera. Esto ya es del 1308 al 1311. La medida 214 por 412, y esta es la que está en fue pintada, digamos, en ese museo de la Ópera Metropolitana del Duomo, que llamamos así para que se pueda observar bien toda la obra en el Duomo de Siena, que vimos recién. Es la obra más importante de Ducho. Aquí marcó su dominio técnico, la sensibilidad para ejecutar las escenas, el color, son escenas de mucho colorido. Fíjense los mantos, o sea, digamos, el tema central en la composición es la Virgen con el niño entronizados, es bastante similar a la que vimos recién, ¿no es cierto?, a la de Rucellai, en el tipo de postura, en la imagen de la cara. El manto está menos trabajado y el trono ya lo abrió, digamos, es diferente, pero aquí está rodeadísima, ¿no?, de personajes, la cantidad de personajes que hay alrededor de la Virgen. Este es un detalle. Sigue usando el dorado, como ven, sigue usando el halo, y aquí les puse un acercamiento para ver cómo trabajaba este detallismo del colorido y de la línea, del dibujo, ¿no? Fíjense la imagen de esta cara, la misma imagen de la Virgen, ya tiene un desarrollo, la misma imagen del niño, que es el único que nos está mirando de frente al espectador. Fíjense que ya hay un desarrollo, al igual que Giotto, de una expresividad en los rostros. Ya, digamos, tiene los elementos todavía de lo anterior, de lo bizantino, sobre todo por el dorado, por el uso del oro, pero hay una intención de profundidades y de
el cambio es el uso del color, la expresividad de los rostros, así, y el detallismo de todo el trabajo que se hace en esto. Esta es, bueno, la misma maestra en la parte posterior. Esta es la franja central de la parte posterior. Cada una de estas obras es una obra, digamos una obra completísima. Aquí vemos un detalle de cómo desarrolla lo que decimos del color y del trabajo de la ubicación en los lugares, pero sigue manteniendo siempre los dorados de fondo. Aquí lo que les quería marcar era esto, lo vamos a leer un poquito. En 1771, esta obra, o sea, la completa, esta, completa, ¿no es cierto? En 1771 se fragmenta la obra, se decide separar cada parte y repartir las imágenes. Se retira el marco, se retiran las tablas de las predelas, o sea, de la parte de abajo, y del ático la parte de arriba, y se cerró la tabla central en 7 partes. Las imágenes de la predela se pudieron separar porque estaban sobre una misma, armadas de ese modo, ¿no es cierto?, por separado. En cambio, la tabla central estaba hecha por 11 tablas verticales, con las maderas encoradas y claveteadas, por lo tanto fue difícil separarlas y se la dañó muchísimo. Recién se la pudo reparar en una restauración en 1956. Una vez que se pararon las imágenes, se desperdigaron y fueron a parar a museos y colecciones privadas de distintos lugares. Entre ellas, por ejemplo, los bustos de los ángeles se perdieron y se conservan solamente 4. Están en los Países Bajos, en la colección Stockley en Bélgica, que ahora vamos a ver a dónde fue a parar, en Filadelfia, en Estados Unidos, y en South Hadley, también en Estados Unidos. O sea que la obra que se expone en el Museo de Siena hoy por hoy no es la obra completa. Las demás partes, cuando la desperdigaron toda, no se volvieron a juntar, digamos, no se ha hecho nadie cargo de decir, bueno, vayamos a armarla de nuevo tal como era, ¿no? Una pena porque realmente este desmembramiento, despedazamiento de las obras de arte es bastante común, ¿no? Las escenas de la predela son de la infancia de Jesús con los profetas, representados de cuerpo entero. Son casi escultóricos las imágenes de los profetas, con túnicas, con pliegues, y vamos a ver algunas de las obras de eso. La anunciación, la típica anunciación, ¿no?, donde el ángel le anuncia a María, María está como asustada, fíjense la expresividad que logra en este cuerpo, ¿no?, ducho. Aquí es donde empieza el cambio, vuelve a insistir con este manto rebordeado que lo tiene tan ondulado, ¿no? Y fíjense la imagen de susto que tiene frente a la imagen del ángel, y en el medio el jarrón, ¿no?, con las flores de arcángel en realidad. Con las flores de azucenas que le da el símbolo de la pureza, justamente compositivamente, fíjense cómo marca este elemento en el centro, ¿no? Lo marca fuertemente. Y la arquitectura que hace también, otro que hace gala de querer manejar esta nueva idea de expresar la tridimensión, el espacio, en dos planos, como es la figura de una pintura. Aquí están esta obra que se llama Natividad y Ezequiel, estas son los 2 profetas. Son pequeñas, son de 43 por 16, esto está en Washington, en la National Gallery. O sea, esto es parte del desmembramiento, o sea, en vez de poder verlo todo completo, hay que ir a distintos lugares del mundo a ver la obra. Bueno, cada uno de los profetas lleva un pergamino donde marca, digamos, las distintas citas de cada uno, ¿no?, y que tienen que ver a este relato, ¿no?, de lo que todavía se tiene la idea esta de que el arte tiene que tener esta función de difusión y de enseñanza, ¿no? Sus obras tienen una tradición eclesiástica. Las figuras son como idealistas, por eso razón son como alargadas, sobre todo aquí en esta.
no tienen como la proporción griega, que digamos, pero precisamente porque todavía esto se puede llamar como gótico internacional. Fíjense qué extraño este colorido y esta imagen de la natividad, o sea, este es el pesebre, como lo marca como arquitectura, rodeado de unos montes, allá, o sea, acá hay un intento de liberarse un poco del dorado de fondo y empezar a dar un paisaje natural, cosa de que no era para nada en lo bizantino, para nada existía, y aquí ya hay un primer intento. Ese fondo oscuro de este pesebre, los animales, o sea, la verdad que es una obra muy extraña en lo compositivo, esta virgen estirada, rodeada por este colorido colorado, ¿no? Rojo, contrastando con este azul tan intenso, que hace que parece que todos los personajes de alrededor estuvieran como flotando alrededor, como es una obra bastante poco significativa en el sentido de lo que quiere Duccio, pero tiene muchos elementos que nos hablan de alguien que busca otro tipo de pintura, ¿no? ¿Qué puse acá? El detalle... que dice que lo más anecdótico es que a los pies de María lo muestra Jesús bañado por las dos nodrizas que provenía de aquí en esta escena, o sea, este es el nacimiento, pero este es otro pasaje, digamos, que provenía de los evangelios apócrifos, ¿no? Que estamos hablando del 1300, o sea, cosas que todavía en esa época se trabajaban. O sea, en una misma escena pone dos tiempos diferentes. También eso es bastante nuevo. Y esta también es la versión que él hace para esta obra de la maestra, La matanza de los inocentes. Fíjense que insiste con el dorado, sin embargo, hace un desarrollo de la escena principal aquí adelante bastante diferente. Lo pone aquí a Herodes, ¿no es cierto?, también entronado con una corona, mira desde arriba la escena, y las madres que tratan de preservar a sus hijos, y la matanza que van produciendo bastante, digamos, un poquito todavía dura en relación a la expresividad, ¿no? Sin embargo, acá hay una situación de expresividad muy importante. Les puse al mismo tiempo la que vimos de Giotto, la capilla de los Scrovegni, el mismo tema, como lo ven dos artistas distintos. Esto, así lo ve Duccio, y estamos hablando de la misma época, ¿eh? Duccio lo pinta en 1308, y Giotto lo pinta en 1306, o sea, está en la misma época, las dos escuelas. Aquí tenemos el mismo tema visto por dos artistas de dos escuelas diferentes, ¿no? Fíjense la diferencia, todavía aquí no hay profundidad de campo, ¿no es cierto? Está el dorado allí de fondo y no hay profundidad de campo, hay poca expresividad. En Giotto hay ya una profundidad interesante, ¿no es cierto? Se separa la escena principal de ese fondo, eliminó el dorado totalmente, y la expresividad de los rostros se vuelve un poquito más intensa que en Duccio. Es aquí, en este mismo tema, vemos las dos escuelas en la misma época, exactamente en la misma época. Bueno, siguiendo con esta obra de la maestra, La huida a Egipto, aquí ya vemos, miren cómo va incorporando de a poco, ¿no? Toda esta situación geográfica, no le saca el dorado todavía, pero los personajes puestos en primer plano todavía son aplanados. Aquí, por ejemplo, no hay profundidad, ¿ves? No separamos estos personajes de ese fondo. No sé si lo pueden ver, o sea, no hay aire aquí entre esto. Este es el reverso, como ya lo habíamos visto, idealizado porque está separado, está desmembrado. La calle central, la predela y el ático de arriba, vamos a ver ahora este arcángel que hay ahí arriba, tenía 43 escenas de la vida de Cristo, y se los podía observar desde el presbiterio, porque en principio lo vieron nada más que los del clero, ¿no es cierto? Marca una buena manera de narrar, buscando con las escenas hacer toda la narración de todos los episodios de la vida de Cristo. En el centro pone la crucifixión como tema principal, o sea, cada una de estas va marcando las distintas escenas que marca, o sea, es como un gran libro visual, ¿no? Lo que ha hecho aquí.
Le incorpora la representación espacial, el modelado cromático, le da la psicología a cada uno de los personajes, y aquí vemos un poquito esta parte, la pasión de Cristo, que aquí vemos, como les dije, la escena central de la crucifixión, y todo está con el moldeo que hace él del fondo dorado. Este es no tiene, digamos, un relato que vayamos del primero al segundo, sino que empieza aquí y va haciendo este relato así, hasta que finalmente vuelve de la otra punta, vuelve para atrás la escena principal de la crucifixión y vuelve, o sea, es un poco mezclado el relato, pero bueno, no se sabe bien por qué. Las escenas, bueno, son todas tomadas del Evangelio, y vamos a ver 4 o 5 de este espacio. Cristo entrando en Jerusalén, miren la cantidad de personajes, miren la manera en la que trabaja la cantidad de gente y el colorido, aquí ya se destaca. Miren cómo avanzó en el desarrollo de la arquitectura, del paisaje de fondo, ¿no? Fíjense cómo contextualiza, a pesar de que no es lo de la época, pero es la de la época de Duccio, pero fíjense cómo ya incorpora un montón de elementos, cómo ya marca otra situación, ¿no? Lo único que lo deja de ser naturalista es el dorado del fondo. Aquí vemos la última cena, esta imagen, y fíjense cómo todavía le cuesta, o sea, aquí hay un trabajo muy interesante de profundidad del espacio, sin embargo, con la mesa todavía no puede resolver el problema de la distancia, ¿no? Entonces parece como que todos los elementos que están en la mesa estuvieran verticales. Sin embargo, sigue trabajando los halos, ¿no? Como hemos visto todavía del bizantino, y cada uno de los personajes con su característica. Este es el pacto de Judas. Acá también podemos ver el momento, ¿no? Esto es muy marcado también, el mismo decorado espacial, el que va a utilizar para todas las escenas de Cristo, es exactamente igual, pero hace halago, aquí se hace, digamos, muestra su virtuosismo en cuanto al trabajo de los círculos, ¿no? Que está muy bien logrado. Y bueno, la escena principal es cuando Judas recibe la paga para la traición, ¿no? Los pliegues, el ropaje, el cromatismo es lo que, y la galería es lo que aquí en esta escena se alaba de Duccio. Al mismo tiempo les pongo, de la misma época, esta es de 1305, el beso de Judas que hace Giotto, ¿no? O sea, para que comparemos cómo lo trabaja Duccio en la misma 1308 al 1311, pinta esto. No es la misma escena, porque en uno Giotto lo plantea en el momento de la traición, cuando le da el beso. Duccio elige la traición marcada por el intercambio económico, o sea, le pagaron para traicionarlo, ¿no? Esta es la de Giotto, y esta es la de Duccio. El colorido de Giotto, ya sabemos, y el simbolismo de Giotto está mucho más desarrollado al naturalismo, ¿no? De lo que va a ser lo siguiente. La primera negación de Pedro tiene un montón de elementos simbólicos por la obra que tiene arriba. Pedro está en línea con una obra que hay arriba, que es donde está Cristo, en el mismo punto. La criada, que Pedro niega a la criada la pregunta, y la criada está marcando con su brazo, lo confunde con esta línea de la balaustrada, de la baranda, llevando la dirección a la obra que está arriba, donde está Cristo mirándolo, ¿no? O sea, observando cómo Pedro lo va a negar. Me gustó mucho ver cómo le pone aquí la fogata y se está calentando los pies, Pedro, con una falta también un poco de naturalismo, esta perspectiva del banquito todavía no lograda del todo, y lo bien lograda que está el detallismo de la escalera, ¿no? Es decir, para una obra que está buscando la espacialidad sobre todo, ¿no? En este caso ha sacado el dorado de fondo y lo ha trabajado con los negros oscuros. La flagelación, muy logrado, digamos, el cuerpo desnudo del Cristo, el emperador aquí, digamos, ¿cómo se llama? Pilatos, con la corona de laureles, el símbolo de los romanos, y aquí hay una cuestión muy graciosa, si se quiere, en lo espacial, porque si nosotros miramos, está esta columna por delante de esta tarima, parado en ella Pilatos, pero la mano de Pilatos pasa por delante de la columna, cosa que puede ser bastante imposible, porque si no tendría que estar como todo torcido, ¿no? Es decir, aquí hay todavía una búsqueda que no se comprende del todo de cómo resolver lo espacial.
Y el arcángel Gabriel, esta es la última, esta estaba en la parte de arriba del retablo, o sea, si vamos a mirar, el arcángel Gabriel es este, esta es la parte que fue a parar. Dentro de ese desperdigamiento, este arcángel Gabriel está conservado en los Países Bajos. Fue a parar a este Castelhuisberg en los Países Bajos. Dentro de, como dijimos, este desmembramiento que se hizo de esta obra, tenemos obra en todas partes. Fíjense, esto le puse un detalle aquí, como aquí ya hay una gran resolución de la volumetría de la cara, o sea, cómo está trabajado, ya no hay planitud, ya no hay erratismo. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la frontalidad de las imágenes del bizantino? Aquí ya no existe, aquí hay un modelado extraordinario. Y el halo está trabajado linealmente, que era la gran virtud de Duccio, esta linealidad, este trabajo de la linealidad que parecen las blondas, ¿no?, que tenemos hoy en día. Sin embargo, está excelentemente trabajado por Duccio. Y finalmente la Madonna con el niño, que les traigo aquí, de Duccio di Buoninsegna, es una Madonna más. Esta obra la traigo por esto, es temple y oro sobre madera, es de 20 por 28, está trabajado en un rectángulo. La compra el Met, el Museo de Arte Metropolitano de Estados Unidos, en el año 2004 en alrededor de poco más de 45 millones de dólares, ha pagado por esta obra. En ese momento fue la más cara de su colección, lo que pagó, el precio más alto que pagó el Met por completar la colección de Renacimiento, ¿no?, para su colección. Esta se llama también Madonna Stroganov, porque el primer propietario era el conde Grigori Stroganov. Muere en Roma en 1910 y va a parar a manos de la familia Stocklet de Bélgica, con el famoso, ¿se acuerdan? La residencia de Stocklet que va a pintar Klimt en su momento. Ellos son los propietarios de esta obra. En noviembre del 2004 le logran vender al Met esta Virgen con el niño, esta Madonna con el niño. ¿Y qué sucedió? Además de que es algo extraordinario que finalmente esta obra de Duccio vaya a parar al Met por ese valor, esta obra no se exhibía desde hacía 2 generaciones, porque mientras estuvo en manos de los Stroganov y después de los Stocklet no se exhibió al público. Ahora en el Met se la exhibe, pero en el 2006 aparece un historiador del arte, James Beck, que cuestiona la procedencia y cuestiona que sea de Duccio di Buoninsegna. No sé hoy si el Met ha decidido que es o no es. Él dice que el niño Jesús tiene cabeza de calabaza, y que jamás podría haber sido pintado por Duccio, y que este balconeo de madera precedente es propio de obras posteriores y que jamás podría haber sido, que no se hacía en la época del Trecento, que no tiene proporción el trabajo de las manos, por ejemplo, de la Virgen, etc., que Duccio pintaba un poco mejor. Él decía inclusive que lo mejor que podían hacer era reclamarle la plata. Dijo, como consejo le dijo el historiador del arte al Met. Y que por lo tanto no podía ser así. Y en el mismo país, Estados Unidos, en el Frick Museum, que es un museo privado muy pequeñito, está esta obra de Duccio también, el Cristo expulsando a Lucifer, que es parte de la maestra de lo que estábamos viendo de la Catedral de Siena. Quedó aquí, fíjense, bueno, está toda la cuestión de cómo él expulsa a los demonios. Fíjense el demonio con este formato bien todavía medieval, todo oscuro, negro, pero miren cómo Duccio ha trabajado imponentemente el entorno, ¿no? Es decir, toda la ciudad, la importancia que le daba a todas estas edificaciones, el fondo dorado, pero ya trabaja la especialidad, la espacialidad de otro modo. Aún así, lo que importa es, traigo estas 2 obras más de Duccio a colación por decir, esto es una de las partes desperdigadas también de esta maestra y está en este museo Frick privado. Y antes de entrar a Simone Martini, como es muy cortito, tengo 5 obras nada más de Martini, pero lo vamos a cortar acá, chicas, así no se me duermen ni se aburren tanto, por el horario que es. Espero que, bueno, resumiendo, la escuela florentina y la escuela sienesa son las 2 escuelas del Trecento previas a lo que va a ser después el 480, el Renacimiento, el llamado Renacimiento verdadero. Pero esto es importante porque van paso a paso
adquiriendo cosas. La florentina es mucho más expresiva, con Giotto mucho más colorida y mucho más espacial, esos son los adelantos que tiene, y la sienesa todavía se quiere quedar en el formato de lo bizantino. Usa el fondo dorado, pero usa el color, la línea, el detallismo y la sutileza. Eso lo vamos a ver mucho en el 480 con Botticelli, por ejemplo, el uso del estilizado, de la figura estilizada, la figura lírica. Por eso no es raro, o sea, esto es todo un proceso y no es raro que en el 480 encontremos cosas similares a las de Duccio. Duccio y Simone Martini son los dos exponentes de la escuela sienesa. Como síntesis, digamos eso. La clase que viene vemos la escuela, la obra de Martini, que tiene una maestra nada más, es la más famosa de él, y arrancamos con ya el 480 Renacimiento en directo. ¿Estamos? Bueno, chicas, espero que no haya sido muy tedioso y que les haya gustado. Y seguimos adelante.